El fútbol europeo acaba de escuchar un trueno que no estaba en el guión, y no es uno de esos rumores de mercado que se desinflan en 48 horas, sino un movimiento que redefine estrategias, egos y futuros. La llegada de Jürgen Klopp al epicentro del debate y el golpe firme de Florentino Pérez con la apuesta decidida por Endrick. Cuando se menciona a Klopp, no se habla solo de un entrenador con carisma y sonrisa contagiosa. Se habla de un arquitecto de proyectos intensos, de un líder que convirtió la presión en combustible y el caos en sistema. Lo hizo en el Mainz cuando pocos miraban. Lo elevó a otro nivel en el Borussia Dortmund y lo llevó a la cima absoluta con el Liverpool FC, donde devolvió a Anfield la sensación de invencibilidad europea que parecía enterrada bajo años de nostalgia. Klopp no llega a ningún sitio para ser un gestor de rutina. Llega para alterar el ecosistema, para imponer un ritmo que obliga a todos a correr más rápido, pensar más deprisa y sentir más fuerte. Y en paralelo, mientras el foco mediático se va con el entrenador alemán, en Madrid se produce un movimiento igual de estratégico, pero mucho más silencioso, casi quirúrgico. Florentino no levanta la voz, no necesita discursos inflamados. Su golpe en la mesa se da con cifras, con planificación y con una visión que mira más allá de la temporada en curso. La incorporación de Endrick al proyecto del Real Madrid no es una apuesta impulsiva por el talento joven de moda. Es una declaración de intenciones sobre cómo se construye una hegemonía moderna. Klopp representa la intensidad del presente. Endrick simboliza la inversión en el futuro. Y Florentino, como siempre, juega a largo plazo, incluso cuando el entorno exige inmediatez. Para entender la magnitud de este momento hay que comprender qué significa Klopp en el contexto actual. No es solo un técnico exitoso, es una marca emocional. Su estilo, basado en el Gegenpressing, no es únicamente un sistema táctico, sino una filosofía que convierte la recuperación del balón en un acto casi moral. Perder la pelota no es una tragedia, es el inicio de una cacería coordinada. Sus equipos no especulan, asfixian. No esperan, provocan. Y esa identidad no se improvisa en 3 entrenamientos. Se inculca, se interioriza, se convierte en cultura. Cuando un entrenador así aterriza en un nuevo proyecto, el mensaje es claro. No venimos a adaptarnos al contexto, venimos a redefinirlo. Y eso, en el fútbol de élite, altera equilibrios que parecían estables. Mientras tanto, en Madrid, la operación Endrick demuestra que Florentina ha aprendido a combinar romanticismo y cálculo financiero con una precisión casi matemática. El presidente blanco entendió hace años que el mercado ya no permite improvisaciones. Los galácticos como concepto mediático dieron paso a una generación de talentos captados antes de que exploten definitivamente. No se trata solo de fichar estrellas, sino de anticiparlas. Endrick no es una promesa cualquiera salida de una cantera exótica para rellenar titulares. Es un delantero con una capacidad de definición impropia de su edad, con un tren inferior potente, con una lectura del espacio que no suele verse en futbolistas que aún no han terminado de crecer físicamente. Su irrupción en Brasil fue fulgurante y el interés de media Europa fue inmediato. Pero el Real Madrid actuó con la rapidez de quien sabe que, si duda, pierde. Aquí es donde el contraste se vuelve fascinante. Klopp construye equipos desde la energía colectiva. Florentino construye proyectos desde la anticipación estratégica. Uno seduce desde el banquillo, el otro desde el despacho. Ambos entienden que el fútbol moderno no perdona la pasividad. La pregunta que sobrevuela todo esto es inevitable. ¿Quién está realmente marcando el ritmo del nuevo ciclo europeo? ¿El entrenador que llega con un método probado para transformar vestuarios o el presidente que asegura que, pase lo que pase, su club siempre tendrá al siguiente fenómeno preparado? Si ya estás notando que esto va mucho más allá de un simple fichaje o un simple cambio de entrenador, suscríbete, porque lo que estamos viendo es el choque de 2 formas de entender el poder en el fútbol, y esto no se explica en un resumen de 30 segundos. Klopp, en su esencia, es un generador de fe. Sus ruedas de prensa son casi sermones futbolísticos donde mezcla análisis táctico con convicción emocional. Los jugadores le creen. Y cuando un vestuario cree, el rendimiento se multiplica. Pero esa intensidad tiene un coste. Exige compromiso absoluto. No hay espacio para el conformismo ni para el talento perezoso. El que no corre, no juega. El que no presiona, no encaja. En cambio, el modelo de Florentino es menos emocional y más estructural. Él no necesita que el presidente sea el centro del relato cada semana. Su objetivo es que la maquinaria funcione durante décadas. Por eso el fichaje de Endrick encaja en una línea que ya vimos con otros jóvenes que llegaron siendo promesas y se convirtieron en pilares. La lógica es sencilla.
asegurar el talento antes de que el mercado lo encarezca hasta lo irracional. Pero hay algo más profundo. Endrick no solo representa juventud, representa adaptabilidad. El fútbol actual exige delanteros capaces de moverse entre líneas, de presionar, de asociarse y de definir con frialdad. No basta con ser un 9 estático. Y en ese sentido, su perfil encaja con la evolución del juego. Ahora bien, no todo es promesa y planificación. El entorno del Real Madrid es una trituradora de expectativas. El Bernabéu no espera procesos largos sin resultados. Y aquí es donde el liderazgo institucional se pone a prueba. Florentino sabe que el relato importa, que la narrativa de proyecto joven debe ir acompañada de títulos. Porque en Madrid el futuro siempre se evalúa desde el presente. Klopp, por su parte, entiende mejor que nadie el valor de la narrativa. En Dortmund construyó la historia del rebelde que desafiaba al gigante. En Liverpool reavivó el mito del club histórico que regresa a la cima. Donde va, crea un relato que cohesiona. Y eso, en tiempos de hiperexposición mediática, es oro puro. La simultaneidad de ambos movimientos no es casual en términos de impacto. El fútbol vive de ciclos, de hegemonías que se agotan y de proyectos que emergen. Cuando un entrenador del calibre de Klopp entra en escena, obliga a los demás a recalibrar. Cuando un presidente como Florentino asegura a un talento generacional antes de que explote, manda un mensaje inequívoco. Seguimos un paso por delante. El análisis frío diría que uno es una apuesta de rendimiento inmediato y el otro de rendimiento futuro. Pero la realidad es más compleja. Klopp no construye solo para un año. Su huella suele dejar estructuras sólidas. Y Endrick no es solo una inversión a largo plazo. Su adaptación puede acelerar tiempo si el contexto lo favorece. En todo esto hay un elemento que a menudo se subestima: la presión. Klopp ha demostrado que sabe convivir con ella, incluso transformarla en energía competitiva. Florentino, a su manera, también. Pocos presidentes han sobrevivido a tantos ciclos mediáticos manteniendo una línea estratégica reconocible. Lo interesante es cómo estos movimientos influyen en el resto del tablero europeo. Los grandes clubes observan, ajustan, evalúan, porque cuando uno se mueve con decisión, obliga a los demás a reaccionar. Y en el fútbol de élite, reaccionar tarde suele ser sinónimo de perder terreno. Endrick, mientras tanto, carga con el peso silencioso de las expectativas. Brasil lo mira como la próxima gran referencia ofensiva. Madrid lo recibe como parte de una nueva generación que debe sostener la competitividad durante la próxima década. Y él, con apenas unos años de profesionalismo, deberá encontrar equilibrio entre desparpajo juvenil y la disciplina táctica que exige el máximo nivel. Aquí es donde la gestión del talento se vuelve crucial. No basta con fichar bien, hay que integrar bien. Y en eso, el Real Madrid ha mostrado una evolución notable en los últimos años. El vestuario ya no es un conglomerado de estrellas aisladas, sino una estructura más cohesionada donde los jóvenes conviven con referentes consolidados. Klopp, por su parte, siempre ha sido hábil en la mezcla generacional. Sabe cuándo proteger a un joven y cuándo lanzarlo al fuego competitivo. Y esa capacidad de lectura humana es tan importante como cualquier esquema táctico. Si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque entender estos movimientos no es solo cuestión de saber quién ficha a quién, sino de comprender cómo se construyen las dinastías deportivas en el siglo XXI, y eso no lo verás en ningún telediario contado con esta profundidad. Al final, lo que estamos presenciando es un pulso silencioso entre visiones. La del entrenador que transforma desde dentro y la del presidente que planifica desde arriba. La del presente vibrante y la del futuro asegurado. Ninguno actúa al azar. Ninguno improvisa. Klopp llega con la promesa de intensidad y revolución táctica. Florentino responde con planificación y talento precoz. Endrick se convierte en símbolo de un proyecto que no espera que el mercado dicte condiciones. Y en medio de todo, el fútbol europeo vuelve a recordarnos por qué es tan adictivo. Porque cada movimiento tiene consecuencias en cadena. Porque cada decisión estratégica puede redefinir una década. Porque detrás de cada fichaje y cada entrenador hay una visión de poder. Puede que dentro de unos años miremos atrás y veamos este momento como el inicio de un nuevo ciclo. O puede que lo veamos como el punto de inflexión que consolidó una hegemonía. Lo que es seguro es que nadie que entienda mínimamente este deporte puede permanecer indiferente. Klopp no llega para ser un espectador. Florentino no invierte para improvisar. Endrick no aterriza para ser relleno de plantilla. Cada pieza tiene un propósito. Y cuando las piezas encajan en el tablero adecuado, el resultado no es solo un equipo competitivo. Es una era. El balón empezará a rodar,
Los debates se intensificarán y las estadísticas intentarán explicar lo que a veces solo se entiende desde la ambición. Pero más allá de números y titulares, lo que realmente está en juego es quién marcará el ritmo del próximo capítulo del fútbol europeo. Y esa historia, créeme, apenas acaba de empezar. Y esa historia, créeme, apenas acaba de empezar. Porque cuando hablamos de marcar el ritmo del próximo capítulo del fútbol europeo, no estamos usando una metáfora grandilocuente para rellenar minutos. Estamos describiendo una pugna real por el control narrativo, estratégico y competitivo de un ecosistema donde cada detalle cuenta, desde la elección del preparador físico hasta la redacción de una cláusula contractual. Marcar el ritmo significa decidir a qué velocidad se juega, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Klopp siempre ha entendido que el fútbol moderno no se gana únicamente con talento individual, sino con una estructura que multiplica las virtudes colectivas. En sus equipos, el lateral no es solo un defensor, es un generador de amplitud constante. El mediocentro no es solo un pasador, es el primer activador de la presión tras pérdida. El delantero no espera el balón, lo provoca. Esa forma de concebir el juego altera la dinámica de cualquier competición en la que se instala, porque obliga al rival a adaptarse a una intensidad que no todos están preparados para sostener durante 90 minutos, jornada tras jornada. Y cuando esa intensidad se convierte en identidad, deja de ser una táctica para convertirse en cultura. El rival ya no se prepara solo para un sistema, se prepara para una forma de entender el partido. La presión coordinada no es un recurso ocasional, es el punto de partida. La transición no es un accidente, es una herramienta planificada. El error del contrario no es un regalo, es el resultado de una asfixia constante. Klopp no necesita 10 esquemas distintos si consigue que uno solo funcione a máxima potencia con convicción total. Eso es marcar el ritmo desde el banquillo. Pero hay otra manera de hacerlo, menos visible y, si cabe, más determinante a largo plazo. Florentino entiende que el ritmo también se impone controlando los tiempos del mercado. No esperando a que un jugador alcance su pico de valor para entrar en la puja, sino anticipándose cuando todavía es un diamante en bruto. La operación Endrick no se reduce a un titular llamativo, es el resultado de un sistema de captación global, de informes técnicos, de análisis de proyección física, mental y competitiva. No es una corazonada, es un cálculo. En el fútbol actual, donde los precios se disparan con una temporada sobresaliente, adelantarse es la única forma de no depender del capricho de las subastas. Florentino no solo fichó a un talento brasileño, aseguró una pieza estratégica antes de que el mercado la convirtiera en inalcanzable. Eso también es marcar el ritmo, porque obliga a los demás clubes a replantear sus planes, a acelerar negociaciones, a asumir riesgos mayores para no quedarse atrás. La coexistencia de estos dos movimientos crea una tensión fascinante. Por un lado, la revolución inmediata que puede suponer la llegada de un entrenador capaz de transformar hábitos y mentalidades. Por otro, la consolidación silenciosa de un proyecto que mira a la próxima década. No es una batalla directa en el césped, es un pulso estructural. Si desmenuzamos aún más el impacto de Klopp, veremos que su influencia va más allá de la pizarra. Cambia la relación del equipo con la grada. Reactiva la conexión emocional. Convierte cada partido en una experiencia colectiva donde el esfuerzo es visible, por tanto, valorado. Los aficionados no siempre exigen perfección, pero sí compromiso. Y en eso, los equipos de Klopp rara vez decepcionan. Corren, muerden, se levantan. Esa actitud genera una narrativa poderosa que refuerza la confianza incluso en momentos de dificultad. En contraste, el Real Madrid no necesita reconstruir su vínculo emocional, porque su historia ya pesa como una losa sobre cualquier visitante. Lo que necesita es garantizar continuidad competitiva. Y ahí entra Endrick como símbolo de renovación sin ruptura. No se trata de empezar de cero, sino de sumar una pieza que asegure que el relevo generacional no suponga una caída de nivel. El detalle interesante es cómo encaja Endrick en la estructura táctica y mental de un club acostumbrado a ganar bajo presión máxima. No es lo mismo destacar en un entorno donde el error es parte del aprendizaje que hacerlo en uno donde cada fallo se amplifica. Por eso la gestión será clave. La adaptación al ritmo europeo, a la exigencia física, a la lectura táctica más compleja, no es automática. Requiere tiempo, paciencia y un entorno que proteja sin sobreproteger. Florentino ha demostrado que entiende esa necesidad de equilibrio. No lanza a los jóvenes como simple reclamo mediático. Los integra progresivamente, los rodea de experiencia, los expone cuando están preparados. Esa estrategia reduce el riesgo y maximiza el retorno deportivo.
Es una inversión que no se mide solo en goles, sino en estabilidad futura. Mientras tanto, el impacto psicológico de la llegada de Klopp en el panorama europeo no debe subestimarse. Los rivales analizan su historial y saben que donde se instala, el rendimiento colectivo suele elevarse. Esa reputación condiciona incluso antes de que se juegue el primer partido. Genera respeto, y en el fútbol de élite el respeto previo puede traducirse en cautela táctica del adversario. Y la cautela, en determinados contextos, es una ventaja competitiva. Si profundizamos todavía más, veremos que ambos movimientos comparten un punto en común: la convicción. Klopp no acepta proyectos a medias. Necesita respaldo estructural para aplicar su idea sin interferencias constantes. Florentino no ejecuta operaciones estratégicas si no está convencido de su encaje en el plan global. No son decisiones impulsivas. Son apuestas meditadas que responden a una visión clara. El resultado es un escenario donde el presente y el futuro se entrelazan sin necesidad de avanzar un solo minuto en el calendario. Estamos en el instante previo, en la antesala de algo que puede redefinir jerarquías. Y en esa antesala ya se perciben las líneas maestras. El ritmo del próximo capítulo del fútbol europeo dependerá de quién consiga imponer su narrativa con mayor coherencia. Si la intensidad transformadora de Klopp logra consolidarse rápidamente, obligará a los demás a subir el nivel físico y táctico. Si la planificación meticulosa de Florentino continúa asegurando talento diferencial antes de que el mercado lo encarezca, el Real Madrid mantendrá una posición de ventaja estructural. Y ahí, justo en ese equilibrio delicado entre revolución inmediata y hegemonía planificada, se está escribiendo la verdadera historia. No en los titulares ruidosos, sino en las decisiones estratégicas que, sin avanzar aún el reloj, ya están definiendo cómo se jugará, cómo se competirá y cómo se recordará esta etapa. Porque antes de que el balón ruede, antes de que las estadísticas confirmen o desmientan pronósticos, el poder ya se ha movido. Y cuando el poder se mueve con intención clara, el resto del tablero no tiene más opción que reaccionar. Y cuando el poder se mueve con intención clara, el resto del tablero no tiene más opción que reaccionar. Porque en la élite del fútbol nadie puede permitirse observar desde la barrera mientras otros redefinen las reglas del juego. Cada despacho, cada dirección deportiva, cada propietario que presume el proyecto sostenible entiende que los movimientos estratégicos no son aislados, sino ondas expansivas que alteran decisiones futuras. Reaccionar no siempre significa fichar más caro o despedir entrenadores con mayor rapidez. A veces significa revisar la propia identidad. Si Klopp representa la intensidad organizada, el compromiso físico llevado al límite y la convicción como motor competitivo, sus rivales deben preguntarse si están preparados para sostener ese ritmo. No se trata solo de correr más, sino de correr mejor. De entender cuándo presionar, cómo cerrar líneas de pase, cómo convertir la recuperación en un ataque letal en cuestión de segundos. Eso exige automatismos, y los automatismos no se compran, se entrenan. La llegada de un entrenador con esa capacidad de moldear comportamientos colectivos obliga a los demás a mirarse al espejo. ¿Tenemos una plantilla capaz de sostener ese nivel de exigencia? ¿Nuestra estructura médica y física está preparada para evitar que la intensidad se traduzca en lesiones? ¿Nuestra cultura interna tolera un liderazgo tan absorbente? Son preguntas incómodas, pero necesarias. En paralelo, el golpe estratégico de Florentino con Enrique introduce otra inquietud en el mercado. La carrera por el talento precoz se acelera. Si el Real Madrid vuelve a adelantarse en la captación de un perfil considerado generacional, el mensaje para el resto es claro. No basta con reaccionar cuando el jugador ya es una realidad mediática. Hay que invertir en red de ojeadores, en análisis de datos, en conocimiento profundo de mercados emergentes. El romanticismo del descubrimiento casual hace tiempo que dejó de ser suficiente. El detalle interesante es que ambos movimientos se producen en un contexto donde la globalización del fútbol ha reducido los márgenes de sorpresa. Todo se sabe, todo se filtra, todo se comenta. Sin embargo, anticiparse sigue siendo posible si se trabaja con método. Florentino no compite solo con cheques, compite con información. Y en el fútbol moderno, la información es poder silencioso. Detengámonos un momento en el perfil específico de Endrick. No es únicamente un delantero con olfato goleador. Su capacidad para perfilarse en espacios reducidos, su agresividad en el primer paso, su disparo rápido sin apenas armado, lo convierten en un perfil adaptable a distintos sistemas. Eso amplía las posibilidades tácticas del equipo que lo incorpore. No es una pieza rígida, es una herramienta versátil.
Y en un entorno donde las defensas están cada vez más organizadas, disponer de un atacante capaz de generar ventaja en un palmo de terreno es un activo diferencial. Pero el talento técnico no basta. La transición mental de promesa a responsabilidad es un proceso delicado. El vestuario del Real Madrid no es un laboratorio experimental. Es un entorno donde la palabra presión no se susurra, se respira. Cada entrenamiento es evaluado. Cada gesto es interpretado. Integrar a un jugador joven en ese ecosistema requiere liderazgo interno. Y ahí es donde la planificación institucional cobra sentido. No se trata solo de fichar a Endrick, sino de preparar el escenario para que su evolución sea sostenible. Por su parte, Klopp también transforma vestuarios desde la psicología. Su discurso no se basa únicamente en conceptos tácticos, sino en pertenencia. Construye grupos que sienten que forman parte de algo más grande que la suma de individualidades. Esa sensación de misión compartida refuerza la resiliencia. Cuando llegan los momentos de duda, el grupo responde desde la convicción colectiva, no desde el talento aislado. Si analizamos el impacto estructural, veremos que estamos ante dos formas complementarias de ejercer poder. Klopp actúa desde dentro hacia afuera. Cambia la mentalidad del jugador, que cambia el rendimiento del equipo, que cambia la percepción externa. Florentino actúa desde fuera hacia dentro. Cambia la estructura del proyecto, que condiciona las decisiones deportivas, que moldea el futuro competitivo. Ambos caminos pueden converger en el mismo objetivo, dominio sostenido. Hay un elemento adicional que no suele mencionarse con suficiente claridad, la gestión del relato mediático. Klopp domina la escena pública con naturalidad. Sabe cuándo ironizar, cuándo mostrarse autocrítico, cuándo proteger a sus jugadores con firmeza. Esa habilidad reduce la presión externa en momentos críticos. La narrativa se orienta hacia el proceso, no solo hacia el resultado inmediato. Florentino, en cambio, ejerce un control más institucional. Sus intervenciones son menos frecuentes, pero calculadas. Cuando habla, lo hace para marcar dirección. Cuando actúa, lo hace para consolidar estructura. No necesita protagonismo semanal. Su influencia se percibe en la coherencia del proyecto a lo largo de los años. El choque entre intensidad inmediata y planificación prolongada no es un enfrentamiento directo, pero sí una competencia implícita por definir el estándar. Si la propuesta de Klopp eleva el listón físico y táctico, obligará a los demás a evolucionar. Si la estrategia de captación temprana de Florentino sigue dando frutos, consolidará un modelo replicable por otros, aunque no todos tengan la capacidad financiera o la paciencia necesaria. Es importante entender que, sin que el tiempo haya avanzado un solo segundo, las consecuencias potenciales ya están dibujadas. Los entrenadores rivales analizan posibles ajustes. Las direcciones deportivas recalculan presupuestos. Los agentes perciben nuevas tendencias de mercado. Todo ocurre en el mismo instante previo al inicio real de la acción, como una partida de ajedrez donde las piezas se han colocado pero aún no se ha movido el primer peón. Y en esa quietud tensa, cada decisión pesa más que cualquier discurso. Klopp representa la convicción de que el rendimiento colectivo puede superar la suma de talentos individuales. Florentino representa la certeza de que asegurar el talento antes de su explosión es la mejor garantía de continuidad. Endrick encarna la promesa de que el futuro puede incorporarse al presente sin romper el equilibrio. No hay estridencia en este momento. No hay goles celebrados ni trofeos levantados. Solo estrategia, cálculo y liderazgo. Pero precisamente ahí reside la magnitud de lo que está ocurriendo. Las grandes eras no empiezan con un título, empiezan con una decisión, con un fichaje anticipado, con una apuesta por un entrenador que exige más de lo que parece razonable. El tablero está dispuesto. Las intenciones están claras. El poder ya se ha redistribuido, aunque todavía no haya rodado el balón. Y en ese silencio previo, cargado de análisis y expectativa, se define quién tiene la visión más sólida, quien entiende mejor los tiempos y quien está dispuesto a sostener su apuesta cuando lleguen las primeras turbulencias. Porque marcar el ritmo no es correr primero. Es saber exactamente hacia dónde se quiere ir antes de que los demás comprendan siquiera que el camino ha cambiado.